pero el poder hablar libremente de barbaridades como hay gente que va diciendo, creo que nos genera nuevos miedos. O sea, yo veo las noticias ahora, lo que está pasando en Estados Unidos, y antes Estados Unidos era un país de quiero ir a vivir allí, quiero estar en Hollywood, pues ahora Hollywood, no sé si me explico, al final tengo miedo, o sea, yo ahora mismo tendría miedo de ir a Estados Unidos con todo lo que está pasando. Y eso creo que viene por la libertad de que ahora todo el mundo dice lo que quiere, lo que piensa, hace lo que quiere, lo que piensa. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Ibicine en el Aire, el podcast donde el cine que vemos en esta sala viaja hasta vuestras casas. Yo soy Gelger Escribano, directora del Festival de Cine de Ibiza, y el episodio de hoy se titula Miedos y otros mundos, porque lo que acabamos de ver habla de miedos muy distintos, miedos reales, miedos mentales, miedos que se heredan y miedos que no siempre sabemos nombrar. Hoy hemos cruzado territorios incómodos y eso para mí es una muy buena noticia, porque el cine también sirve para eso, para mirar donde normalmente apartamos la mirada. Hoy me acompañan 3 personas que han decidido no esquivar el miedo, sino convertirlo en relato, en imagen, en diálogo. Tengo junto a mí a Andreu Fullana, coproductor de Mi Juego, el cortometraje de animación, a Rubén Guindo, director de 893 kilómetros, y a Tania de la Encina, que es la chica de la historia real en la que se basa este corto. Gracias por estar aquí y por atreveros a cruzar estos otros mundos. Yo quería lanzaros una pregunta a los 3. Después de ver la sesión completa, ¿qué miedo sentís que atraviesa todas estas historias, aunque se cuente desde lugares muy distintos? Joder, qué pregunta para empezar. Venga, dale. No, yo me quedaría con lo... Es que no lo quería contar, pero me quedaría con lo de la angustia. O sea, yo felicito a Rubén por el trabajo, creo que refleja muy bien el sentir que tuvo Tania, y lo puedes decir tú porque es tu historia, sí. pero yo he estado muy angustiado en ese momento. Creo que todas tienen esa parte de angustia de disfrutar lo que estás viendo dentro de lo que se puede disfrutar, porque son unas buenas piezas. Desde que estás fuera. Sí, desde que estás fuera, pero también pensando que lleguen ya los créditos porque ya es suficiente, ¿no? Es decir, que lleguen ya porque... Sí. Sí, bueno, yo creo que a mí me pasaba como que desde el principio es como esa sensación de vulnerabilidad de esos personajes, ¿no? Como que todos están en un punto vulnerable y claro, tú desde el otro lado de la pantalla, pues... Yo escuchaba por detrás, no, pero ¿por qué? No, pero ¿y por qué sale? No sé qué, ¿no? O sea, como esos momentos de películas de terror que realmente, claro, pues en el momento, ¿por qué? Porque te atraviesa el miedo, quizá, ¿no? Y no piensas con claridad. Yo creo que también había en todo pues esa colección de miedos y paranoias de todas esas cosas que no te pasen nunca. Claro. Y que a veces pues, te pueden llegar a pasar enfocadas de prismas muy diferentes, pero al final yo creo que son pues, todos esos miedos que tenemos todos dentro. Tania, en tu caso el miedo no nace de la ficción. ¿Hubo algún momento en el que dudaste si querías que esta historia se contara públicamente? Sí. Durante 25 años. ¿Y en qué momento sentiste que debía ser contada? ¿Por qué? Pues yo soy amiga de Rubén desde hace un montonazo de años y le vi que estaba haciendo estos proyectos y dije, bueno, pues se lo voy a lanzar, le voy a contar lo que me pasó y bueno, todo es suyo. Y fue por él, realmente. No porque yo quisiera que esto se contara ni nada por el estilo. O sea, fue un poco por regalárselo a él. Porque Rubén es un experto en la angustia. Es verdad, o sea, es que... Me lo han dicho unas cuantas veces. ¿Verdad? Sí. Otros cortos que has traído también es como, ostras, haces muy bien, lo cuentas, haces muy bien para contar la angustia. Sí, a mí cuando ella me mandó el relato que tenía escrito de toda esta historia, es que el relato ya era angustioso de la hostia. O sea, yo me lo estaba leyendo y yo estaba muy angustiado y mentalmente ya estaba empezando a rodarlo, y ella la verdad es que estaba muy dubitativa y con mucho miedo de que hiciéramos esto público, de que lo sacáramos adelante, de que la gente
viera la historia, pero a mí me ha parecido también un ejercicio bastante importante de memoria colectiva, porque durante todo este año y pico que llevamos ya con el corto, incluso en la propia producción nos dimos cuenta de que ya mucha gente no sabía lo que había ocurrido. Claro. Que no lo quiero tampoco decir públicamente porque todavía hay gente que no lo ha visto el corto, pero que había ciertas cosas que son historia contemporánea de España que hay mucha gente que empieza a no saberlo. Entonces, pues el cine como ejercicio de memoria, pues creo que es bastante importante. ¿Cómo afrontas el hecho de ser eso, pues basado en una historia real y cómo proteger, digamos, pues a las personas que lo habían vivido? ¿Cómo afrontas esos retos? Que yo creo que es súper teniéndola complicado. ella presente en todo momento, Vale. siendo partícipe en todos los procesos, desde la escritura de guión, que yo se lo iba mandando todo el rato. Luego ella estuvo presente en los primeros ensayos, se juntó con las actrices, les contó toda la historia y ella estuvo presente también durante todo el rodaje para que si había algo que no había sido... A ver, evidentemente nos tomamos licencias cinematográficas porque si no es imposible hacerlo y porque era una historia que había pasado hace mucho tiempo y porque tampoco pudimos recrearla a la perfección tal y como había sido, pues por falta de medios, por falta de tiempo, porque no estábamos en los escenarios reales, pero yo creo pues, que todo el rato hablando con ella y que ella dijera sí, o sea, sí se puede hacer, respetando siempre pues, el relato y lo que ella y sus sentimientos, claro. Claro. Andreu, mi juego. Antes has dicho que tú entraste cuando ya estaba hecho, ¿no? Como coproductor. Sí, ¿Cómo no- es entrar en un proyecto de animación así? A ver, ¿Cómo llega a ti? En realidad llega a través de Dani Feixas, que ve el cortometraje y se reúne con David Bravo, el creador. Y entramos en un momento en el que David tiene el corto bastante avanzado, por no decir acabado, y nos pide como ayuda a la distribución, a la producción, porque al final no deja de ser un creador que está un poco fuera del sistema. Estábamos hablando antes de entrar, Rubén y yo, de estar dentro o fuera del sistema, conocer o no cómo va el tema de los festivales, todo esto. Y nosotros entramos, pero con la condición de readaptar cosas que nosotros creíamos que había que cambiar del cortometraje para pues, tener algún plano más que faltaba, reformular un poco la voz en off. Y ha sido como coger una pieza acabada fuera de ser un cortometraje profesional y profesionalizarlo y de hecho calificarlo para intentar... Ahora que has dicho lo de la voz en off, yo escuchaba que decían, es que encima esa voz se te queda clavada en la cabeza. Lo he escuchado detrás, entonces ha sido como, mira, justo yo recordaba que me habías contado algo de la voz, digo, mira, luego se lo diré a Andreu. ¿Y qué retos específicos tiene producir animación? Pues, a ver, tengo que decir que en este caso, al ser David el que lo hace todo, es como, David, ¿puedes hacer? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, el reto es que él tenga tiempo para sacarlo y es una animación relativamente sencilla en 2D, 2 dimensiones, no es un Pixar con un montón de sombras, un montón de tal, pero creo que David le ha cogido ese rollo a algo maquiavélico, que es también lo que quiere contar el corto, y con esa sencillez aparente de lo que es las 2 dimensiones, el reto ha sido que identificáramos bien todos, cuando lo hemos visto, ¿no? que sí que es un videoclub, que te llevará al recuerdo ese de los momentos del videoclub. Yo creo que funciona. Sí. Yo quería, Rubén, bueno, en 893 kilómetros es ficción real. ¿Crees que hay miedos que solo pueden contarse desde el realismo y otros que necesitan más distancia o metáfora tipo pues para contarlo en la animación? O sea, tú te planteaste desde el principio ficción porque tú ruedas ficción, pero ¿crees que se podría haber contado de otra manera? Sí, creo que también podía haber sido un documental puro y duro. También, evidentemente, te podías haber ido a la ficción, pero es verdad que a mí me gusta mucho trabajar la ficción porque es lo que he hecho siempre y creía que esta historia, pues al ser sobre todo una historia real, tenía que ser contada de esta manera, con personajes reales, con personajes que se parecieran lo máximo posible a la historia que había vivido Tania, así que en ningún momento me lo planteé de otra manera que no fuera ficción. ¿Y cómo fue para ti verte convertida en un personaje?
Pues bastante. Sí, ¿no? Sí, porque además fue como, según vi a Paula, que le habían puesto el flequillito y tal, pues entré y dije, es que soy yo con 19 años, es increíble. Y los ojos, o sea, era como que... Y a ella le pasó lo mismo, que se vio con el flequillo y dijo, pero si es que soy yo dentro de unos cuantos años. O sea, sí, no. Hubo trabajo ahí conjunto con... Sí. Sí, Sí, encima, claro, yo ya había trabajado con Con Paula. entonces es verdad que en cuanto vi esta historia ya la estaba visualizando totalmente a ella, pero luego con el trabajo de vestuario, de maquillaje, de caracterización, es verdad que hay un par de fotos de Paula caracterizada y Tania de pequeña que es que son exactamente iguales. Entonces, pues, no sé, fue también bastante curioso ese proceso. Y luego, pues, a los otros personajes, pues, fue un poco en base a lo que nos había contado Tania que eran y hacerlo lo mejor posible, que no caer en caricaturas y pues, eso. claro. Porque es verdad que, por ejemplo, el personaje que ella se topó en la realidad del policía era un personaje diferente al Sí, que era- nosotros... Era, pues eso, luego él me lo dijo porque era de otra forma completamente distinta, no era tan serio, era, no sé, parecía... Era un puto torrente. O sea, realmente yo luego lo pensé con el tiempo y decía, pero ¿cómo me lo he creído? Sí, la realidad ¿Cómo me he supera la creído esto? ficción. Quizá luego lo pones lo pasas a la ficción y la gente dice, sí, hombre, claro. Claro. Claro, entonces ¿Cómo- tenías que cómo te hacer has que creído fuera esto? más Claro, tuvimos que trabajarlo creíble. mucho, pero claro, porque muchas veces hay gente que me lo preguntaba de, joder, pero ¿cómo no cayeron tal? No sé qué, digo, hostias, hay que contextualizar la historia. Una movida pasada en el 95, Exacto. 96, nada de móviles, perdidas en carreteras, el primer viaje sola de 2 chicas con 18 años, sin tener todos los medios que tienes ahora que puedes llamar un segundito por teléfono. Hostias, el pánico y el terror y esa vulnerabilidad, hay perdidas las dos en la carretera, a mí también me parecía uno de los ingredientes más potentes para mostrar, porque sé que a mucha gente cuando lo ve se queda como de, hostia, es que no tengo recursos para hacer nada, ¿sabes? Sí. Entonces a mí me parecía Sí. algo muy interesante. Y que al final, en las historias que hemos visto hoy, bueno, dos concretamente, tanto esta como Guille 28, son historias que fácilmente a cualquiera de nosotras nos ha llegado a pasar algo similar, no en ese contexto y en los años 90, pero quizá sí que, o sea, Guille 28 es una pareja de chicos, pero eso a las chicas nos pasa constantemente y es terrible. Y dices, a mí, por ejemplo, me pareció súper interesante verlo contado precisamente en una pareja de dos chicos, porque dices, es que claro, pues ¿por Pues qué no? así siempre. Así, Claro. claro. Me he perdido. Ah, vale. Como productor, Andreu, ¿qué te preocupa de cómo recibe el público una obra que entra en terrenos así pantanosos? A ver, yo creo, lo estábamos hablando antes también con Rubén, creo que hay proyectos que deben meterse en terrenos pantanosos que evidentemente pues, tendrán un recorrido diferente al que se mete en menos ciénagas, ¿no? Por así decirlo, pero que socialmente son necesarios y que tenemos una corresponsabilidad también con la sociedad de poder tratar estos temas. Vimos el otro día en la sesión de vínculos, de retratando vínculos, historias también muy necesarias que tendrán mayor o menor alcance porque son más o menos a menos. Eso no quiere decir que no sean necesarios. Ahora, también te digo, si tengo 7 proyectos, no puedo hacer 7 proyectos pantanosos porque entonces yo no duermo por las noches. Hay que tener algo para reír también. Me gusta mucho la comedia. Comedia negra, ¿eh? Sí, me gusta mucho la comedia, no, la negra y la costumbrista, me da igual. Pero necesito también esa parte, sin dejar la parte, como decía, de corresponsabilidad que creo que tenemos en este sector, de saber que historias como la de Tania tienen que ser contadas y que, de hecho, ha tenido un buen recorrido. O sea, que también... luego, los que dicen que esas historias no viajan es mentira. Claro. En ese sentido, ¿creéis que el cine tiene una gran responsabilidad para no caer en el morbo según qué historias, ¿no? Sobre todo pues, en una historia basada en hechos reales? ¿Cómo se trata esto? Sí, yo creo que hay que tener un poco cuidado en cómo, pues cómo tratar las cosas, lo que muestras, lo que no muestras. Con otro anterior corto que tuvimos que trataba el acoso escolar y que trataba el abuso, por ejemplo, y demás, es
que hay que mostrar o que no hay que mostrar y ser un poco inteligente en ese sentido de decir, hay un montón de herramientas como creador para no caer en el morbo fácil, para no enseñar y demás. Entonces, bueno, por lo menos nunca ha sido mi estilo. Hay muchos directores y directoras que ese es su estilo, el de mostrar, pero por lo menos en mi caso, y más en este caso aún, era como máximo respeto a la historia y a lo que hay y, por supuesto, no caer en el morbo. Es que yo creo que aquí hay, como decía Rubén, diferentes formas de trabajar. Yo como productor vengo de Ben, por ejemplo, que es otro cortometraje que trabaja o muestra un tema delicado, gente que se tira del balcón porque le pega un aire, así de claro lo digo. Y Miki lo trata desde un punto limpio, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay formas y formas de trabajar. Y si se hace desde el respeto, lo importante no me sale la palabra. Caracterizar. Caricaturizar. Esta. Caricaturizar. Apunta. Sí. Caricaturizar. Esta. Te quería preguntar, Tania, la primera vez que viste, bueno, no sé cuál fue la versión que viste primero, no sé si fuiste viendo en el proceso o te lo enseñó ya montado. O sea, viste ya como en un estreno o un pase privado o algo así. O sea, él sí que es verdad que me iba enseñando cositas, pero la primera vez... en el preestreno, que hicimos un preestreno en Madrid. Porque él tampoco me quiso enseñar como el final. Yo sí que se lo decía y me decía, ¿estás segura? Y le decía, ay, no, bueno, pues espera, bueno, vamos a esperar, no. Y al final me lo dejé para verlo en el preestreno y me emocionó mucho. ¿Sentiste que se revivía ese terror? Sí. Sí. ¿Y crees que te ha ayudado como el contar la historia para, en cierto modo, sanar? Sí. Sí, la verdad es que sí. Sí que es verdad que en el preestreno estaba pues toda mi familia, todos nuestros amigos, porque compartimos un montón de amigos. Entonces, claro, era como todo el mundo dándose, pero ¿cómo no lo has contado? Y yo, ¿por qué no? Y fue muy emocionante. Sí, el preestreno fue como muy catártico. Además, lo hicimos ahí delante de 600 personas en un cine muy grande, había muchísima gente y el impacto fue bastante grande ese día. Fue de mucha emoción y muchas lágrimas. Y viendo el momento actual, ¿pensáis que hoy tenemos más miedos que antes o simplemente se habla más de los miedos? Yo creo que hay miedos diferentes y probablemente hablemos más de ellos. Creo que sí, que ha cambiado mucho todo. Creo que se puede tener más miedo a hacer ciertas cosas o a decir ciertas cosas. Hay muchísima presión mediática detrás de cada palabra. Entonces, bueno, pues yo creo que van cambiando, pero sí que creo que por otro lado, pues nos atrevemos más a hablar de ciertas cosas. Yo creo que esa libertad que dice Rubén de hablar de ciertas cosas, para la gente que está bien de la cabeza, nos trae a poder hablar de ciertos miedos. Pero el poder hablar libremente de barbaridades como hay gente que va diciendo, creo que nos genera nuevos miedos. O sea, yo veo las noticias ahora, lo que está pasando en Estados Unidos, y antes Estados Unidos era un país de quiero ir a vivir allí, quiero estar en Hollywood, pues ahora Hollywood, no sé si me explico, al final tengo miedo, o sea, yo ahora mismo tendría miedo de ir a Estados Unidos con todo lo que está pasando, y eso creo que viene por la libertad de que ahora todo el mundo dice lo que quiere, lo que piensa, hace lo que quiere, lo que piensa. Bueno, yo creo que es que se ha maniqueado demasiado el término libertad. Sí. Se ha mancillado, como quieras decirlo. ¿Qué os gustaría provocar en el espectador cuando bueno, vosotros lleváis con el corto bastante recorrido ya, ¿no? Y mi juego acaba como de empezar. Sí, mi juego hace como un reestreno, de hecho, con la nueva edición y con todos los productores entramos ahora, se reestrena en Ibicine. Ah, bien. Y esperamos pues que tenga un buen recorrido. Ahora ya tenemos 2 selecciones para los Goya oficiales. En realidad en animación es mucho más fácil, hay menos vorágine y menos competencia. Pero cada vez más buena, ¿eh? Cada vez más buena. Y veremos dónde llega. Ojalá que pueda tener un recorrido digno, porque con la versión anterior estuvo en Annecy, en una competencia extraoficiosa, en una sección paralela, y Annecy es uno de los mejores festivales de animación, con lo cual le auguro, espero, que funcione. Bien. Y
Y nosotros pues llevamos ya como un año y poco de distribución. Creo que eran 65 selecciones o por ahí, ahora mismo 35 premios. Yo creo que nos quedamos a muy poco de poder entrar en la shortlist o de esa puntuación para poder entrar el año pasado, y creemos que podremos entrar este próximo año. Y luego, sobre todo, lo que estamos valorando es hacer como comentaba antes, hacer un largometraje de esta historia, porque es verdad que del relato de Tania hay muchísimas más capas. Aquí hemos tenido que sintetizar y comprimir todo mucho para ir a los 20 minutos. Está todo contado muy deprisa, digamos, es un rodaje que se llevó a cabo en muy poco tiempo, prácticamente a toma única, con muy poco presupuesto, y es verdad que nos gustaría poder trabajar este corto de otra manera para transformarlo en un largometraje donde pudiéramos contar toda la historia. Eso te quería preguntar yo, ¿cómo habéis rodado esto? Porque tiene muchísimas localizaciones, o sea, ¿cuánto tiempo? Es que además Rubén cada año tiene bueno, de hecho ya tienes otro corto, ¿no? Sí, sí. O sea, es que no para. Entonces, ¿de dónde sacas ya no solo el dinero, el tiempo? Pues para hacer esto, por ejemplo, tuvimos que echarle muchísima imaginación. Este era un corto que estaba presupuestado en 70.000 euros y lo sacamos adelante con 12.000. Era un corto para haberse rodado en 6 días y lo rodamos en 3. ¡Ostras! ¿En 3 días? O sea, la gente A mí no me salen los números. Claro, ya. Pues Yo lo así fue. siento. Fue una locura, por eso es lo que decía antes. que eras tú con el sonidista? Que prácticamente todo el corto está rodado a toma única. O sea, muy pocas escenas pudimos repetir. Y tuvimos que echarle mucha imaginación, sobre todo para las escenas de rodar en carretera. Por ejemplo, para esa primera secuencia, que es así rollo videoclip, cuando las chicas van cantando la canción, que vamos en una carretera real y evidentemente no podíamos coger una plataforma ni un cámara car y demás, pues tuvimos que poner a las chicas conduciendo con 2 coches de seguridad por delante y por detrás, con 2 furgonetas, el equipo de cámaras. Yo iba comunicándome con las chicas con walkie-talkie, diciéndole lo que tenían que hacer en cada momento. Vamos a adelantar por la izquierda, vamos a adelantar por la derecha, tenéis que hacer esto, cantar esto. Tuvimos que echarle mucha imaginación porque los caminos, salimos de un lado, entramos por otro, buscar esa gasolinera, que nos costó también muchísimo. ¿Dónde está rodado? En Guadalajara y Madrid. Vale. Pero encontrar esa localización ahí en Guadalajara y en base a esa localización buscar también los caminos y demás. O sea, 3 días, pero mucha planificación para que se pudiera concentrar en esos 3 días. Sí, claro, ¿no? claro. Si no, básicamente. Y luego lo que tú hicimos, un pequeño truco antes de devolver el coche viejo alquilado, fue que me fui yo con 2 personas del equipo de cámara a grabar recursos antes de devolverlo. Y muchas veces estoy yo conduciendo el coche y luego en postproducción metimos 2 cabezas de chicas. ¿No ibas con una peluca? Podríamos haberlo hecho, y nadie se hubiera dado cuenta. Pero sí, tuvimos que hacer muchos trucos de ese tipo porque en 3 días que teníamos a las actrices y demás, el dinero que teníamos, todo el equipo, no daba para hacerlo. Entonces, por lo que te digo, tuvimos que echarle mucha imaginación para poder hacerlo encima todo de noche, todo el movimiento, la coordinación del equipo de producción para el movimiento de los coches en la carretera. O sea, fue un jaleo, y entonces por eso digo que antes además lo hablábamos, que me gustaría poder hacer este proyecto en condiciones, bien, con tiempo, con dinero. Pero ya sabemos. Bueno, está bien saber que hay el largo, porque es verdad que cuando termina te quedas con ganas de saber qué más, ¿no? Sí. O sea que... ¿Ibas a decir algo? ¿Qué te noto ahí? Sigo sin entender la producción de esa... Enhorabuena. La gente no se lo cree, Cuando le expliqué el otro día a un compi así de otro productor que lo habíamos grabado en 3 días, no se lo creía. Es que yo solo estoy pensando, ¿cuántas localizaciones al día? ¿Cuánto no sé? O sea, No, es de una verdad, barbaridad. ¿Con qué cámara enhorabuena. rodabais? Esto se grabó con Sony FX3 y FX6, si no recuerdo mal. Y con ¿A 2 cámaras? Claro, tuvimos que ir a 2 cámaras. Vale. O sea, es uno de los trucos que tiene. Sí, si no, bueno, es imposible. Claro. Y muchas veces en el coche van montados en la parte de atrás los 2 cámaras con las cámaras cruzadas, el sonidista, yo con el monitor como corriendo detrás del coche para poder ver. Queremos fotos también de Del making of making de of. estos. Sí, Yo quiero por ver el favor. documental del Mickey. Del making of, sí. Rubén, si tuvieras que definir en una frase qué lugar ocupa el miedo en tu cine, ¿cuál sería? Hostias, un 120%. O sea, mucho, porque siempre es verdad que trato cosas que me dan mucho terror, y además terror real, no terror de susto. O sea,
pues el acoso escolar, el abuso de menores, la adicción de los menores a los dispositivos móviles y a la tecnología, cosa que estábamos hablando ya en el corto de Perder hace 4 años y ahora estamos viendo que era algo obvio, que había que hacerlo. Y 4 años después dicen que van a prohibir, claro, que es como vamos tarde con todo, cuando era algo obvio. Esto es una historia de miedo total. Y el corto nuevo que hemos hecho, por fin, no es un corto desagradable y es un corto... ¿Es una comedia? Lo intentamos, pero me ha salido... ¿De verdad? ¿Te ha salido de terror? Sí, es otro género. ¿Es una historia de amor? No, de amor. Bueno, de amor al cine, pues sí. Pues, pero no tiene nada que ver con nada de lo que hemos hecho antes. Y mucha gente me lo dijo, joder, qué placer salir del cine de ver algo tuyo y no salir angustiado. O salir con mal cuerpo o salir con mal rollo. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, con el anterior corto que el año pasado con Perder, que nos dieron también el premio del público aquí, y salía la gente, tío, ya. Sí. ¿Sabes? O sea, gente con niños pequeños saliéndose de la sala y no se veía nada, ¿eh? Que sí. Yo he de decir que 2 personas se han ido de la sala cuando empezaba, bueno, a la mitad de Bicimaníacos porque no podían aguantar. Hombre, es que es un corto también jodidamente desagradable. Es desagradable. Bueno, y él me ha dicho que nos ha salido de nuestro corto... Por respeto. Por respeto. Por respeto al trabajo. Es decir, yo estaba angustiado, de verdad. Yo decía, no quiero ver lo que le pasa. Sabía que acababa bien porque conocía a Tania, lo he visto entrar. Pero ¡Spoiler! si no... O sea, Bueno, pero no sabe lo que le pasa. Por eso no decía, no quiero ver más. O sea, qué horror. No en plan mal, sino era la angustia de... Que está muy bien hecho. Sí. Está muy bien hecho. Jo, pues qué suerte contar con Paula y con Irene, porque yo con Irene no he rodado, pero con Paula sí, y he de decir que lo de rodar a toma única, ella lo da. No, y te lo hace, sí, te lo hace. Y cuando había problemas muchos en el rodaje, eran más problemas técnicos de la falta de tiempo a la hora de planificar y de poner la cámara y de poder ensayar el acting y demás, más que por las propias actrices. De hecho, tuvieron que improvisar mucho. La parte de los caminos hay un 70% de improvisación. Yo les decía, hay unos puntos críticos donde os tiene que pasar esto, donde tiene que crecer la angustia, pero ahí fueron ellas las que lo dieron todo. ¿Y ahora próximos proyectos? ¿Has dicho el largo? Sí, a mí ya os digo que lo que ya me estáis gustaría, trabajando en el largo. Que dentro de un par de años podamos ver esto aquí en largo. Nos lo apuntamos. ¿Y Andreu? ¿Próximos proyectos? Sí. Pues tengo una comedia teatral que quiero adaptar a largometraje de comedia, costumbrista. Estamos ahora con Angosha y con Mi Juego a tope, que empezamos con ellos en Ibicine. Hay que estrenar La Inocencia, el nuevo corto de Miki. Y algún corto más por ahí que tenemos en mente. Viene un año de mucha distribución y bastante planificación y a final de año rodar un corto de Ferran Bex, de Añor, que pues también tiene algo de miedo. Algo de género tiene. Bien. Una pregunta final para los 3. Si el miedo fuera un lugar, sería A, un túnel, B, un espejo o C, un océano. O D, otro. Para mí, océano, total, que le tengo pánico a los peces. ¿A los peces? Sí. Así como te lo digo. Me encanta. Sí. ¿No te has planteado rodar bajo el agua? Porque eso sí que da miedo. No. Eso sí que da miedo. Y luego lo del espejo está muy bien tirado. Está muy bien tirado. Pero yo no voy a decir que sí al espejo. Yo me quedo con el túnel, porque al ser de Baleares no puedo tenerle pánico al océano, si no... Pues yo sí, ¿eh? Yo no le tengo... No. Sí. Pero al túnel sí, al túnel. Un túnel ahí al fondo... Al túnel de eso. ¿Y Tania? Pues ya me queda espejo, ¿no? No repetirme. Había otro. Pues otros. Ahora tienes que me preguntes cuál es. Claro, tienes que decir cuál. Espejo y convertirme en algo que nunca quisiera ser y verme ahí reflejada. Uf, sí. Totalmente. ¿Y si en el espejo atraviesas la pared? Y ya que hemos empezado en la sala con este juego, ¿qué os da más miedo? ¿Un tenemos que hablar o una notificación de Hacienda? Hacienda, totalmente. Hacienda todo el rato. Bueno, escúchame, ¿y si el tenemos que hablar te lo dice Hacienda ya? Hacienda tóxica. Viene siendo lo mismo. La notificación de Hacienda te está diciendo, tenemos que hablar. Pues
Pues nada, pues hasta aquí hemos llegado. Hoy hemos hablado de miedos, pero también de valentía y de transformar experiencias difíciles en relatos compartidos. Esto ha sido Ibicine en el aire, miedos y otros mundos. Y recuerda esta frase, interprétala como quieras, hagas lo que hagas, no te quedes dormido. De Pesadilla en Elm Street. Gracias por estar ahí. Muchas gracias.